Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos. Esto es Diálogo 21, soy Luis Amayoa. En este 1 de mayo del 2023, un día que se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores. Ernesto López continúa disfrutando de su periodo de vacaciones. Vamos a conversar este día con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, que ya está con nosotros, a quien le damos la bienvenida y saludamos para que también este día de los trabajadores, del Día Internacional de los Trabajadores, pueda darle un saludo también a esa población, ministro, que representa también desde una cartera de Estado importante en nuestro país. Buenos días. Buenos días, Luis, gracias por la invitación. Debo de iniciar con un caluroso y fraternal saludo a toda la clase trabajadora del país, pero también a toda la clase trabajadora a nivel internacional, porque hoy se conmemora de forma oficial en más de 80 países del mundo entero el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y el resto de países, no de forma oficial, pero estamos hablando que es un día conmemorativo de la clase trabajadora casi a nivel planetario. Son muy pocos los países que hay excepciones que no conmemoran el Día Internacional de la Clase Trabajadora, así que un caluroso y fraternal saludo a todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Estos cargos lo único que hacen, Luis, es diferenciar a veces el escritorio, pero todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, somos trabajadores indistintamente el cargo que nosotros ostentemos. Ministro, a veces mal llamado Día del Trabajo, porque así se llamaba o se conocía, pero realmente este es un día para conmemorar las luchas de reivindicación de los trabajadores. Sí, esto ha sido un poco desnaturalizado por las reglas del mercado. El mercado como tal le llama el Día del Trabajo. El trabajo es algo abstracto, no ha hecho ninguna gesta. El mercantilismo, el capitalismo, fundamentalmente, y el sector empresarial transnacional trató de maquillar un poco la lucha de la clase trabajadora. Esto fue allá por 1886, una gran batalla que hicieron los trabajadores en Estados Unidos. Especialmente estalló en Chicago una lucha trascendental por las 8 horas. En ese momento, la clase trabajadora a nivel mundial trabajaba 14, 16 horas y estos héroes, estos mártires, dieron una lucha, especialmente en Chicago, una de las empresas McCormick en ese momento, y brutalmente fueron repelidos por las autoridades del Estado, dispararon, estalló una bomba en ese momento ahí y de forma maliciosa y desnaturalizando todo tipo de investigación en Chicago, prácticamente condenaron a 8 personas que eran los dirigentes, los líderes anarquistas de ese momento que estaban luchando por las 8 horas. Ahí trabajaban niños, mujeres, pero a las mujeres y a los niños les daban la mitad del sueldo que tenía un hombre, explotación total de 16 horas laborales, y ahí fue donde se dio una matanza brutal, y posteriormente de eso, que fue la represión del Estado, aparte de eso, siguieron un proceso judicial amañado, desnaturalizado y sin ningún nivel de investigación. Condenaron a la horca a 8 personas que son los mártires de Chicago. En ese momento es que se empieza a armar toda una revolución a nivel mundial, y es así como en aquel momento se define que en París el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Si tú ves, Luis, ponemos en contexto esto, porque hoy muchas personas
que trabajan 8 horas, Sí. precisamente Se debe a ese origen. a un origen de ellos. No obstante, todavía hay bastante fuerza en esto, y por eso es que los empleadores a nivel internacional, especialmente con un enfoque mercantilista y capitalista, es que desnaturaliza y lanzan una campaña ante los medios diciendo el 1 de mayo es el Día del Trabajo, pero en efecto no es Día del Trabajo, es Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ministro, Rolando Castro se integra a esta lucha social. ¿Cuándo se integra Rolando Castro y por qué decide? Porque ahora lo vemos como ministro de Trabajo, pero años atrás lo veíamos también en las marchas, en las manifestaciones, sí, ahí con las organizaciones de la clase trabajadora. Sí, no, a mucha honra yo he sido un dirigente sindical, y por eso es que cuando uno se pone este chaleco que representa al Estado, al gobierno, no deja un poco de no desubicarse, de tener los pies sobre la tierra. Yo he sido trabajador, sigo siendo un trabajador, es más, soy un trabajador prestado por un periodo de tiempo en un cargo de ministro, y bueno, por eso es que mi total solidaridad, respaldo a todas las luchas populares nacionales e internacionales que se dan. ¿Cuándo se integra usted a la organización? Hace aproximadamente 25 años. Hace más de 25 años yo entré a formar parte. Yo simpatizaba bastante en aquel momento como un trabajador común y corriente en las filas de Astran. Astran en ese momento apoyaba un proyecto popular, beligerante, político y armado en ese momento. Y yo en ese momento era un trabajador, no era dirigente. Posteriormente me fueron teniendo charlas, conversaciones, y así es como me incorporo a la lucha popular y a la lucha social. Y hoy desde el ángulo y desde el enfoque del presidente Bukele, que el presidente está totalmente volcado en favor de las grandes mayorías, en favor del pueblo salvadoreño, estoy siendo un tripulante bajo la directriz de un capitán, de un líder, que es el presidente Bukele, que está llevando a cabo la transformación de este país en función de las grandes mayorías. Y una cosa que quiero acotar es que precisamente todo el mundo conmemora la martirización de los héroes de Chicago. Paradójicamente, en Estados Unidos no se conmemora el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Sin embargo, el planeta entero fundamentalmente lo conmemora, y esta es la explicación del contexto, porque mucha gente no tiene, bueno, es más, he visto profesionales, Luis, he visto políticos diciendo que este día es el Día del Trabajo. La verdad es la trampa en la que se ha caído del enfoque eminentemente mercantil y empleador, porque de esa forma quieren hacer una negación de lo que se pasó en Chicago en ese momento. Y bueno, y no solamente ha sido en Chicago, sino en diferentes partes del mundo. Acá en El Salvador tenemos ex dirigentes sindicales que han ofrendado su vida por las transformaciones de nuestro país. Ministro, esta parte también, las luchas en El Salvador, por ejemplo, de la clase trabajadora, históricamente, ¿qué ha cambiado a lo que tenemos hoy y de lo que podemos reconocer hoy como las políticas en torno a materia laboral? Sí. ¿Cuál ha sido el recorrido de la lucha social en nuestro país para llegar a lo que tenemos? Sí. Bueno, en nuestro país ha habido, como ya lo dije hace un momento, muchos dirigentes que han ofrendado lo más valioso que Dios le ha dado a uno, que es la vida, por las transformaciones. Y en aquel momento, cuando Arena estaba en el poder, todo el movimiento sindical estaba claro que era bien difícil poder llegar a un concepto de humanismo en el sector laboral. Las llamadas telefónicas que caían en los despachos del Ministerio de Trabajo era para generar impunidad en favor de los empleadores en términos generales y en contra de los trabajadores. Pero cuando se llega el FMLN en aquel momento, la esperanza creció en el movimiento sindical. Sí. Y el FMLN al final, todos sabemos lo que hizo, que prácticamente el movimiento sindical hoy, en la historia lo registra, que el FMLN todavía le hizo más daño al movimiento sindical que el mismo Arena. ¿Se pierde la esperanza en ese momento?
La verdad es que en aquel momento se planteó como estrategia y como marketing publicitario el cambio. En realidad el pueblo necesitaba un verdadero cambio, y es así como el movimiento sindical, que viene de las luchas populares históricas, apoyando y respaldando un partido que en teoría era partido del pueblo y popular, se cree que ese es el momento de la transformación del país. Pero cuando vemos, después de 10 años al FMLN gobernar, el movimiento sindical hace una reflexión, hace un análisis y concluye que el que más había golpeado, el que más había lapidado, el que más había fragmentado y el que más debilitó la lucha del movimiento sindical fue el mismo FMLN. Hoy que llega el presidente Bukele, la primera decisión que el presidente toma es que nombra a un sindicalista como ministro. Y cuando yo le pido algunas directrices, el presidente me dice: Rolando, el dirigente sindical conoce este tema, entonces hay que hacer lo más correcto, lo más humano para ayudarle a la clase trabajadora. Y prueba de ello, que hasta este día, Luis, nunca ha habido una acción coercitiva de la unidad de mantenimiento y de los pelotones de la UMO. El presidente Bukele hasta este día no ha lanzado una bomba de gas lacrimógeno ni ha lanzado antimotines en contra del movimiento sindical. El presidente Bukele es un hombre muy respetuoso de la lucha popular, de la lucha social. En aquel momento, cuando fue candidato, llegó y visitó a los sindicatos. Hubo algún nivel de compromiso con los sindicatos, y hoy por hoy estamos tratando de honrar. Este día entra en vigencia prácticamente ya la ratificación de los 5 convenios que fueron ratificados en aquel momento hace exactamente un año. De la OIT, y que también la clase trabajadora a través de diferentes sindicatos lo había estado solicitando. Lo había estado solicitando. De hecho, hay otros convenios de la OIT que hoy saldrán a solicitar en esta marcha conmemorativa de este día. Ministro, ¿qué cambia? Y si se puede enumerar, por ejemplo, decía el daño que le hizo a la clase trabajadora 10 años de gobierno de izquierda, que se pensó que podía cambiar la situación para los trabajadores. ¿Podríamos enumerar los principales golpes en contra de los trabajadores? Sí, el FMLN, cuando estuvo en el gobierno, ellos tenían sus grupos, y sus grupos eran privilegiados. Y habían otros sectores del movimiento sindical que los tenían. Prácticamente el FMLN utilizó como andamio al movimiento sindical para llegar al poder, y luego después de ahí se desconectó del pueblo. Lo peor que le puede pasar a un instituto político es desconectarse del sentir ciudadano. Lo peor que le puede pasar a los gobernantes es desconectarse del sentir del pueblo. El FMLN le gustaron los viajecitos de placer que los empresarios les ponían aviones privados para viajar a cualquier parte del mundo. Yo recuerdo que parte de la cúpula del FMLN en las épocas de vacaciones de Semana Santa en jet privado viajaban a Varadero con su familia. Entonces el FMLN al final lo que hizo es que con la cuota de poder que el pueblo le entregó, se enfermó, porque en estos cargos es fácil que uno se desconecte de la realidad. Y es fácil, Luis, que uno pierda lo que en buen salvadoreño se dice, de tener los pies sobre la tierra. Hay mucha gente que con una pequeña cuota de poder se enfermó y ya está desconectado del pueblo. Eso fue lo que le pasó al FMLN. Yo recuerdo unas pancartas cuando salieron muchos compañeros del movimiento sindical a marchar y a dar la lucha por algunas transformaciones, y el FMLN metió los antimotines para reprimir al movimiento sindical, y hubieron unas pancartas que bien recuerdo que decían: los que antes nos consideraban héroes, ahora nos consideran delincuentes, porque meter los cuerpos coercitivos del Estado para disolver las luchas populares, nada tiene de diferencia con lo que pasó y que acabo de describir que sucedió en Chicago. Entonces, hoy por hoy, el presidente Bukele hasta este día, no ha habido ninguna instrucción de reprimir absolutamente a nadie. Y el movimiento sindical sigue bastante fuerte, y por eso es que yo hoy he visto algunas pancartas ya. Hoy que venía ya estaba bastante lleno ahí el bulevar, el
quiero decir el redondel monumento a la Constitución. Sí, y vi varias pancartas que incluso decían que van a seguir apoyando esta transformación en función de que han encontrado en el presidente Bukele como el clic para garantizar sus derechos. El presidente se ha reunido en más de 5 ocasiones con el movimiento sindical, algo que nunca un presidente de la República lo hacía. Ministro, decía, llegar a estos cargos podría perderse el piso. ¿Qué cambia para Rolando Castro en un momento estar solicitando, pidiendo, en protesta, pero ahora a ustedes quien le pide la clase trabajadora? Sí, hay solicitudes al gobierno y el gobierno, todas las solicitudes que el movimiento sindical plantea, las retomamos. Yo, por ejemplo, hoy voy a llegar al evento a retomar las demandas de ellos. ¿Le da una visión diferente haber estado de ese lado en un momento? Claro. Me sirve para hablar con el movimiento sindical, decirles en realidad quién es el presidente Bukele, un hombre identificado con ellos, pero también me sirve ante el gobierno a nivel general hacer gestiones para el movimiento sindical que son justas y que son correctas. Claro que es fácil. Hay mucha gente que con una media cuota de poder ya anda humillando. El poder jamás ni nunca se debe de utilizar para dañar a los más débiles. El poder debe de ser utilizado para ayudar a los más débiles. Pero hay mucha gente que se ha perdido en esto. El FMLN es el principal ejemplo. Se enamoró de las mieles del poder y bueno, y eso es sumamente complicado y difícil. Ministro, han dicho, sobre todo, hay 2 concentraciones para la marcha de hoy. Una ahí ya lo mencionábamos en el redondel, el Monumento a la Constitución. Otro grupo de sindicalistas, ONGs y demás se van a concentrar en el Parque Cuscatlán. ¿Por qué también hoy ONGs convocan a marchar, ministro? Muy bueno. Yo creo que por primera vez veo un título bastante franco y bastante sincero de la prensa gráfica. La prensa gráfica titula ONG van a marchar el 1 de mayo y de ahí del Parque Cuscatlán sale. Las ONGs han perdido algún nivel de privilegio porque desde la Asamblea Legislativa prácticamente era una minita de que el erario público se distribuía en ellos. Y a raíz de eso han buscado parte de la comunidad internacional. Y yo en esto quiero salvar algo. No es toda la comunidad internacional. La gran mayoría de la comunidad internacional está bastante de acuerdo en las transformaciones que el país está viviendo. Pero hay una parte de la comunidad internacional que le gusta tener intromisión en la soberanía de los pueblos, y esta parte de la comunidad internacional es que incluso ha estado financiando estas ONGs. Y hoy las ONGs, en un 1 de mayo, que acabo de decir que el 1 de mayo es el Día Internacional de la Clase Trabajadora, casualmente salen las ONG. El planteamiento de las ONG ya está claro, está convencido que es un planteamiento antigubernamental. Ahora, el movimiento sindical auténtico, que es la verdadera clase trabajadora, que está concentrándose en este momento en el Boulevard, Boulevard Constitución, no creas tampoco, Luis, que es en automático el cheque en blanco que nos están dando como gobierno. Están diciendo que yo ya vi varios de los puntos que llevan y están exigiendo mejoras para la clase trabajadora y llevan como cerca de 5 o 6 puntos. Por supuesto que los vamos a canalizar, los vamos a ir a traer este día y lo vamos a hacer llegar al gobierno, al presidente, para que se viabilice. Ya tenemos un aval del presidente de que vamos a seguir ratificando convenios y que todo eso pasa por hacer análisis jurídico y que la homologación jurídica nacional e internacional esté acorde. Muy bien, ministro, y justamente ya que estamos hablando de este tema, vamos a conectar porque tenemos equipos en diferentes puntos de San Salvador para ver cómo está la concentración de este sector. Ahí tenemos ya en pantalla a nuestro compañero Luis Mendoza. Él está allá ahí en la esquina de la 25, frente al Parque Cuscatlán, para que nos comente el ambiente que tienen ahí este grupo de organizaciones que se ha concentrado y que ha convocado para este día. Y más adelante conectamos también allá con el redondel Constitución. Luis, ¿cómo está el ambiente? Buenos días.
Hola Luis, buenos días, qué gusto saludarte. También un saludo para el invitado de diálogo. Como lo mencionabas, me encuentro en este momento en la zona del Parque Cuscatlán. Y es que desde acá se tiene previsto que salga una de las marchas ya agendadas para este día, 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ya algunas personas se han comenzado a acercar al parque, ya que, te comento, serán varios los sindicatos de trabajadores los que estarán saliendo desde este lugar con dirección hacia la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. Te comento que en la conferencia de prensa en la cual estaban convocando para esta marcha, los trabajadores mencionaban que estarán realizando varias peticiones, entre ellas un aumento al salario mínimo hasta los $500 y también una mejora al sistema de pensiones. Por el momento es poca las personas que han llegado hasta el Parque Cuscatlán. Recordemos que la convocatoria está para las 8 de la mañana, pero ya comienzan a acercarse algunas personas que estarán participando en la marcha de este 1 de mayo. Luis, con estas imágenes yo retorno la señal contigo hasta los estudios principales. Perfecto, Luis, gracias por el reporte. Ahí el ambiente, ministro. Más adelante nos conectamos también hacia el sector del redondel del Monumento a la Constitución, que esta marcha saldrá hacia el sector de la Plaza México. 6 de la mañana, 52 minutos. Gracias, Luis. Y hablando sobre esto, ministro, también quisiera que entremos en materia sobre un análisis de la situación actual de la clase trabajadora en el país. Se han hecho incrementos al salario mínimo, se siguen revisando. Ya decía usted, se han aprobado estos convenios con la Organización Internacional del Trabajo, pero también ahora los sindicatos dicen, vamos a salir ahora, no será una concentración para protestas, sino que para propuestas, han dicho, y siguen proponiendo algunas mejoras, por ejemplo, el Código de Trabajo y demás. ¿Cómo le daría un análisis si le preguntan a Rolando Castro cuál es la situación actual del trabajador en El Salvador? Sí, hemos desarrollado a través del liderazgo del presidente Bukele, en primer lugar, la garantía, la seguridad física de los trabajadores. Antes los trabajadores incluso pagaban renta para entrar y salir de sus propias casas. Hoy los trabajadores están en otras condiciones y eso el pueblo salvadoreño en general es el mejor testigo. La otra cosa es que el año pasado, precisamente por esta fecha, se ratificaron 5 convenios que entran en vigencia a partir de este año y que hemos hecho toda la homologación jurídica internacional a fin de garantizar eso. Hemos desarrollado muchos programas bien claros y contundentes de los temas de inserción al mercado laboral, porque el mercado laboral salvadoreño ha tenido una asimetría bien complicada, que de repente el subempleo y el desempleo son las grandes mayorías y el empleo formal han sido las minorías. Hemos desarrollado programas para madres solteras, hemos desarrollado programas para jóvenes de 18 años que antes tenían vetado poder trabajar porque les pedían 5 años de experiencia y el muchacho teniendo 18. Tenemos un programa para los adultos mayores, tenemos programa de empleo para las personas con discapacidad. Y todo eso ha sido la instrucción del presidente. Hay que garantizar que nuestra gente tenga trabajos y empleos justos, pero fundamentalmente dignos. Eso es uno. 2, a nivel de movimiento sindical. El movimiento sindical, las entregas de las credenciales, cuando yo llegué al Ministerio de Trabajo, duraban 5 meses, 6 meses, 8 meses y hasta 9 meses. Para entregar una credencial. Para entregar las credenciales, por los procesos de revisión jurídico que hacen, etcétera, por los hallazgos encontrados, etcétera. Y la vigencia de la credencial de un sindicalista es apenas de 1 año. Entonces tú le entregabas la credencial en 8 meses. 8 o 9 meses, 3 meses era la vigencia que tenía legal de poder actuar. Hoy la entrega de las credenciales en el Ministerio de Trabajo se están entregando al movimiento sindical en 1 semana máximo. Están sumamente contentos, están sumamente felices. Se definió en aquel momento en una reunión con el presidente Bukele el incremento al salario mínimo, el salario mínimo más grande, más fuerte de toda la historia de El Salvador. Un incremento del 20% al salario mínimo, instruido por el presidente Nayib Bukele. El último empuje fuerte que hemos dado sobre una reforma al sistema previsional en El Salvador que inicie desde abajo,
teníamos VIP que cobraban $6,000 y $8,000 mensuales, mientras que teníamos a una señora que había salido de una maquila y que prácticamente se quedaba con $189 de pensión. El presidente la subió a 220 y por último, hoy la pensión mínima por vejez en El Salvador es de $400. O sea, hoy la pensión por vejez prácticamente está arriba del salario mínimo. Del salario mínimo Sí. en El Salvador. Eso, Luis, te llena de tanta satisfacción en tu corazón ser un servidor público porque ayudas a las grandes mayorías. Y no solamente en términos cuantitativos de salario, sino en términos cuantitativos de masa laboral. Son 600,000 trabajadores en este país que tienen un salario mínimo. La gran mayoría de la gente que se va pensionada es precisamente gente con salario mínimo. Mientras había un privilegio para unos pocos. 600 personas eran las que tenían este tipo de... Sí, arriba de 647 personas que estaban en el top con 6,000, 8,000 y sin haber aportado la capitalización suficiente para el sistema previsional. Hoy hemos iniciado de abajo hacia arriba. Probablemente necesita algunos ajustes porque hay que llegar a otro sector de clase media, digamos. Sí. Pero hemos logrado armar un concepto de justicia y de carácter progresivo de abajo hacia arriba. Arriba del 50% me está hablando de los trabajadores, sí. Son los que sí. reciben un salario mínimo y que se jubilan con esta pensión. Diciembre del año pasado cerramos con 970,000 trabajadores formales en El Salvador. Que aportan a esa cuenta individual, a esa cuenta de pensiones, sí. Y de estos 970,000, 600,000 son los que ganan el salario mínimo. Salario mínimo. Y de ahí está una brecha de 250,000 que están... Clase media. Clase media. Salarios de 1,000, 1,200, 1,500. Y por último que están los de $15,000 en adelante, sí. ¿Verdad? Que una persona que gana $15,000 de salario, cuando se pensiona, cuando se jubila, no vive de una pensión, porque es una persona que ha hecho capital en este país. Así que esas son las cosas que ha iniciado la transformación del presidente Bukele en este país a fin de llevar soluciones integrales a la clase trabajadora y al pueblo salvadoreño más desprotegido. Perfecto, 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Al volver, ministro, quiero que nos concentremos también en qué hace falta en materia laboral a futuro. Claro. ¿A qué se le va a apostar? Vamos a la pausa, conversamos hoy con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Gracias por continuar en nuestra sintonía en este 1 de mayo. Conversamos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Le decía antes de la pausa, ministro, ¿a qué se va a enfocar ahora? Si bien es cierto, hay avances importantes en materia laboral y que también la clase trabajadora tiene ahora nuevos beneficios, pero ¿cuál es la apuesta? ¿En qué rubro se puede mejorar? Yo creo que lo primero que hay que actualizar y hay que mejorar es la relación contractual legal, la herramienta jurídica que debe de tener la relación laboral del trabajador con el empleador, y esto debe de ser una revisión integral al Código de Trabajo o debe de ser la creación de un nuevo Código de Trabajo. Este Código de Trabajo data de 50 años, un Código de Trabajo totalmente desactualizado. Obsoleto ya. Sí, en su momento pudo haber sido muy bueno, pero con enormes deficiencias. Las realidades actuales han cambiado. Sí, te pongo un ejemplo. Las empresas de seguridad, como son empresas conformadas por personas con vínculos de ARENA y del FMLN, crearon una ley especial, por ejemplo. Entonces, hoy, las facultades que el ministerio tiene es solo llegar a imponer multas, porque están violentando. Bueno, exactamente cuando estábamos describiendo que la lucha que se dio en 1886 volvemos al origen. 14, 16 horas, nada que envidiar a ese proceso de hace más de un siglo que los agentes de seguridad atraviesan. La legislación que tenemos nosotros ahorita con el Código de Trabajo me permite nada más como ministerio ir a poner la multa. Pero de ahí no tengo la facultad
como corresponde en base a la ley, de poder ir a decirle, mire, voy a tener que revertir esta decisión de inmediato. Es de revertirla, porque ahí está un mundo esclavizado, arriba de 40.000, 50.000 trabajadores de las empresas de seguridad privada que están siendo explotadas con muy poca diferencia, si es que existiera, de la lucha que dieron los héroes y mártires de Chicago, con unos horarios exorbitantes, inhumanos y sobre todo con una precarización totalmente de su salario y de sus prestaciones. Entonces, ese es uno de los grandes temas, por ejemplo, que si tuviéramos un código de trabajo más robusto, más integral, que nos diera facultades al Ministerio de Trabajo poder actuar, hasta ahorita la facultad que tengo solo es ir a poner la multa. Y todavía en la multa tienen sus despachos jurídicos y se van, Luis, a un proceso de apelación. De apelaciones. Administrativo, y después todavía se van a los tribunales, y yendo a los tribunales, ahí hay que llegar hasta la sala de lo constitucional. Eso significa un proceso de 2 años y medio, 3 años. Entonces, es más, la legislación salvadoreña está definida para que un trabajador siempre pierda los procesos. Voy a poner un ejemplo. A ti te despiden de esta empresa este día, y tú vas al ministerio y haces el proceso administrativo. Nosotros convocamos que llegue el empleador, y si no, se pasa a proceso judicial. Pero ese proceso judicial tú lo vas a ganar en primera instancia, después ellos apelan a la Cámara, tú vas a la Cámara nuevamente y lo ganas, y de ahí ellos se van hasta la sala. ¿Cuál es el problema para llegar a la sala? 4 años y medio. ¿Cómo un trabajador va a estar despedido? Aguanta. No tiene, si el trabajador tiene que ir a buscar para llevarle la comida a sus hijos, no va a tener capacidad de estar pagando un abogado. El diseño jurídico que la ley tiene es un diseño protector eminentemente al empresario, al empleador, y totalmente en gran desventaja para el trabajador. Ministro, sobre este tema de la seguridad privada, usted ha llegado incluso a la Comisión de Trabajo en la Asamblea Legislativa a solicitar este punto. ¿Qué ha pasado? ¿Qué recibe de los diputados? Hace 2 años entregamos eso, entregamos toda la información, se nos pidió, entregamos absolutamente todo. Lo que tenemos de información es que todavía está en análisis en la Comisión de Trabajo. Esa es la información que tenemos. Y en 2 años se ha estudiado, porque me recuerdo que usted estuvo ahí en esa comisión presentando los aportes que no solamente estuve yo, Luis, sino que llevé todo mi equipo jurídico, llevé todo mi equipo técnico, les hicimos todos los diseños, cómo debía de, le presentamos diagnóstico, les presentamos cómo debía resolverse, les presentamos 4 o 5 alternativas. O sea, toda la información está desde hace 2 años en la Comisión de Trabajo. Yo espero de que pues un día aprueben esa ley. ¿Por qué otras propuestas que lleva sí son aprobadas y pasan y esta en específico no avanza? Sí, es un tema que es bien difícil poder desde afuera decirlo. Tendrán sus razones los diputados de la Comisión de Trabajo del por qué no se han tardado o están haciendo estudios, análisis. Es un tema que desde mi ángulo y desde afuera sería bastante especulativo poder emitir una opinión. ¿Cuál es la motivación o no de no pasarla? Es un tema prácticamente que yo se lo dejo a los honorables diputados de la Comisión de Trabajo para que den respuesta. Perfecto. Ministro, y sobre el Código de Trabajo, ¿se ha elaborado, se ha trabajado una propuesta para un nuevo Código de Trabajo? Sí, contratamos una consultoría eminentemente técnica, una consultoría que incluso ha estado pidiendo información y ha tenido muy buena cooperación interinstitucional de diferentes instituciones, incluyendo hasta la Corte Suprema de Justicia. Que luego, es justamente esto que estamos hablando, exacto, que está involucrada en... Claro, en un proceso para que un trabajador pierda. Aparte de todo esto que la consultoría ha tocado todas las puertas, está ahí, y luego hablé con el presidente y el presidente me dijo, inicia ya con el proceso de diálogo con los trabajadores y con todos los sectores, con los empleadores, con todos los sectores. Para socializar este documento. Para socializar y para hacerle ajustes. Okay. No pasaríamos nada si no es discutido, analizado y consensado con los trabajadores y con los empleadores, a fin de que lleve toda la robustez y legitimidad. Al final es tripartito como debe funcionar esta relación. Es tripartito, pero a veces hay el 90% de los empresarios de este país
son empresarios muy bien identificados con la clase trabajadora, les resuelven sus problemas. Y hay un pequeño 10% que es complicado, tiene que andar el Ministerio de Trabajo detrás para que les cumplan los derechos a los trabajadores. Ese 10% es el único que no es muy progresista en estos temas. Sin embargo, nosotros vamos a tomar en cuenta todo un universo, pero al final el gobierno va a tomar una postura para llevarlo a la Asamblea Legislativa, ya después del análisis que se tenga con todos. Prácticamente ya se tiene entonces el documento de la consultoría. La consultoría está terminada. Ya entregó el documento. Ya está el documento terminado, elaborado, ya fue entregado oficialmente al ministerio y el ministerio va ya al proceso de socialización y el presidente me dijo que es un tema que lo analicemos y que él está totalmente de acuerdo que una legislación desde hace 50 años no puede ser la misma de estos momentos. Grandes temas que podrían cambiar, ministro, con una nueva ley, con un nuevo código de trabajo. Tenemos que construir un código que tutele los derechos de los empleadores, pero que no vaya en detrimento de los derechos de la clase trabajadora. Que todos deben de tener igualdad de condiciones. Y además debe de llevar consigo la simplificación de los procesos eminentemente laborales y ya en materia legal. Porque un trabajador no soporta estar 5 años peleando un proceso judicial en los tribunales. El trabajador tiene que rebuscarse, como se dice en buen salvadoreño, para ir a garantizar la comida de sus hijos. Principalmente va a buscar trabajo primero. Exacto, no va a estar... Y así como está diseñada la ley es para que todo trabajador o trabajadora pierda su trabajo en el proceso. Se canse, se desgaste, no tiene recursos, no tenga recursos para ser atendido y darle seguimiento al caso. Exacto, está diseñado precisamente para que el factor tiempo sea quien derrote al trabajador. Aunque el trabajador tenga el derecho y aunque en los tribunales esté ganando el proceso, tenga un caso ganador, tiene que esperar 2, 3 años, 4 años para llegar a la sala. Y hasta ahí se considera en este país, bueno, y es más, hay empleadores que incluso resoluciones judiciales no las han querido, en firme no las han querido atender. Ahí que lo que se hace, ahí adentra un delito penal y es que se debe de ir por el delito de desobediencia judicial a la fiscalía para abrirle un proceso penal a un empleador. Pero todavía hay empleadores que incluso con resoluciones judiciales no las acatan. Sigue esa resistencia. Sí. Ministro, con lo que tenemos, con lo que está y con este análisis, esta radiografía que nos está mostrando, ¿qué ha cambiado del Ministerio de Trabajo que encontró al actual? Porque aún con estas leyes, en detrimento, decía usted, de los trabajadores, se podía hacer algo. Tenemos, en primer lugar, eso, ¿verdad? Una ley que no tiene mucho músculo, una legislación que no tiene diente, pero lo más dañino que tenía el ministerio era que tenía un concepto de favoritismo a un sector empresarial. Y es fácil de entenderlo. Cuando uno revisa los exministros de trabajo, hoy son asesores de la empresa privada. Entonces es obvio que la cuota de la empresa privada estaba en los cargos de ministro. Era obvio que iban a responder a ello. Pero luego llega el FMLN y caen en la trampa de que de repente un gran empresario de este país no te conoce, pero ya te ve como ministro y te dice que sos su amigo. Y entonces el funcionario público ya se enamora diciendo de que es amigo del empresario. Y eso le bastó y otras cosas más al FMLN para ser peor que incluso las cuotas que había puesto en arena el sector empresario. Hoy que hemos llegado, no estamos haciéndolo al revés, o sea, ahora es el momento de los trabajadores, sino que estamos garantizando exactamente lo que un Estado debe de garantizar, que es ser el gran árbitro del Estado y poner las reglas claras a ambos lados. ¿Los trabajadores hoy tienen derecho? Sí, pero también los trabajadores tienen que cumplir con sus deberes. Obligaciones, sí. Entonces se garantiza absolutamente certidumbre jurídica a los dos sectores, a pesar de un código de trabajo elaborado hace 50 años, apegados todo a la ley. Sin embargo, ha sido bien fuerte el forcejeo que he tenido a nivel del ministerio, porque yo tuve un momento dado que decirle a algunos jefes que los empresarios no necesitaban, jefes del Ministerio de Trabajo, tuve que decirles que los empresarios no necesitaban tener abogados, porque los abogados los tenían en el Ministerio de Trabajo. Ellos les resolvían a favor. Entonces yo les dije,
Por Dios, o sea, los empresarios en este país no necesitan tener abogados, defensores de ellos. Si aquí en el Ministerio de Trabajo ustedes se convierten en defensores de ellos. Tuve que incluso despedir una dirección completa de todo el nivel jerárquico del ministerio. Estamos cambiando. Estamos cambiando, no obstante, una institución tan grande que a nivel nacional tenés que controlar, todavía existen algunos vacíos. Que Dios quiera que el día que yo entregue este cargo, entregar un Ministerio de Trabajo eficaz, eficiente, ético y sobre todo correcto. En esa vía estamos trabajando. Ministro, y esa parte también me lleva al tema de empleos, porque también se ha vuelto un actor importante, lo vamos a llamar así, en cuanto a la generación de empleos, o al menos de la colocación, de ser ese árbitro, de ser ese mediador entre la clase trabajadora y el empresario, porque creería que siempre estaba esta oportunidad, pero nunca se había explotado, ministro. Sí, antes los ministros concebían de trabajo que llegar era solamente entregar credenciales y llegar a hacer algunas inspecciones. Nosotros encontramos ahí un área que se llama Dirección de Empleo. Entonces yo empecé a preguntar qué era lo que hacía. Al final lo que hacían en las administraciones pasadas es que hacían una feria de empleo, convocaban a 2.000 personas. La gente que no tiene empleo pide a veces prestado al vecino para el pasaje e ir, y al final no contrataban a esa gente. Era más un evento eminentemente propagandístico y político. Yo dije, suspendido eso. Suspendido eso. ¿Se criticó en su momento esa parte que se suspendiera? Es que se aprovechaban. Tú, yo, muchos de los que estamos acá, que venimos de familias humildes económicamente, hemos pasado por momentos que no hemos tenido empleo. Sí. Y uno cuesta conseguir incluso para el pasaje. Eso a mí me dolió mucho, que llegara mucha gente y que solo la engañara. Entonces hoy lo que hacemos nosotros es que vamos con las empresas. Nos dicen, tenemos 200 plazas vacantes. Entonces nosotros tenemos una base de datos de la gente que está desempleada y les mandamos 3 perfiles por cada plaza que tienen disponible. Ellos seleccionan, de ahí los llamamos a la entrevista y nosotros nos tomamos una foto con ellos. Sí, solo sí, están firmando el contrato ya para empezar a trabajar. De lo contrario, no nos tomamos una fotografía propagandística. Nos tomamos la foto solo cuando ya está incorporado en su trabajo. He hecho una gira que se llama Gira por el Empleo, Luis, que fui a San Miguel a reunirme con 980 empresas. Fui a Santa Ana a reunirme con 1.200 empresas. Y luego en San Salvador hicimos un cierre. Fui a la zona paracentral también y luego a San Salvador hicimos un cierre de más de 2.000 empresas. Todas esas empresas están en un banco de datos y con ellos somos los intermediarios para colocación de empleo. Y estamos llevando fundamentalmente empleo a las comunidades, a la gente más empobrecida. ¿Se tiene un cálculo de cuántas personas se han logrado colocar de esta Solo manera? el año pasado el Ministerio de Trabajo en su bolsa de empleo colocó 15.000 nuevos empleos. Solo el Ministerio de Trabajo. 15.000. A 15.000 familias que le llevamos el sustento a sus hijos y a todo su núcleo familiar. Sin incorporar algunos contratos de aprendizaje, que son muchachos que los tenemos con salarios, que nos ha apoyado ACNUR y que nos apoyan otras instituciones, y tenemos la garantía de tenerlos en contratos de aprendizaje con salario ya. 3 meses contrato de aprendizaje y de ahí el joven pasa a ser ya empleado. Y ya queda también en manos de estas más de 15.000 personas el cuidar y el hacer su labor. Exacto. Sí. Y sin incorporar también en esto, Luis, a el programa de migración laboral, que son personas que estamos enviando a tanto Cancillería como el Ministerio de Trabajo está enviando a Estados Unidos y a Canadá, subiéndose a un avión, tratando de minimizar y erradicar que una persona quede fallecida, pierda su vida en un lago, en un río o en un desierto. Vamos a ampliar sobre ese tema, pero de momento, ministro, vamos a conectarnos con Javier Ponce. Volvemos al acto de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Vemos a Javier Ponce, él está allá en el Monumento a la Constitución, donde vemos a los sindicatos que han convocado a esta marcha de conmemoración. Javier, vamos contigo, buenos días, ¿cómo está el ambiente?
¿Qué tal, Luis Amayoa? Buenos días a ti, también a usted, amigo televidente, que continúa informándose en Diálogo 21 con el titular de Trabajo, Rolando Castro, en este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, donde también se recuerda la memoria de aquellos mártires de Chicago, quienes fueron asesinados lamentablemente en 1886 por exigir la reducción de horas laborales. Como tú lo decías, me encuentro acá en el Monumento a la Constitución en esta capital, porque este será el punto de partida de una de las marchas con dirección hacia la Plaza México. Acá están concentrados sindicalistas de la Unidad Sindical Salvadoreña. Vamos a conversar con uno de los voceros para que nos pueda compartir qué es lo que ellos exigen en este 1 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo para Canal 21 de Televisión. Coméntenos cuál será la ruta que ustedes van a tomar para llegar hasta la Plaza México en San Salvador. Bueno, este día vamos a salir rumbo en lo que es Constitución Sur y bajando sobre la calle Sisimiles hasta concentrarnos en la Plaza México. Este día también las exigencias que llevamos como movimiento sindical, comunidad sindical salvadoreña, son las reformas al Código de Trabajo, reforma a la Ley de Organización y Funciones del Sector Trabajo, lo que es elevar el salario mínimo al menos a $400, la aprobación inmediata de la ley que rige las empresas de seguridad privada, la cual duerme el sueño de los justos desde hace 2 años, y que le llamamos la atención a la Comisión de Trabajo, a Edgardo Mulato, que la aprueben. Ya basta de seguir entreteniendo los derechos de alrededor de 120,000 trabajadores de la seguridad privada. Pero también este día queremos invitar al señor ministro de Trabajo, Rolando Castro, a que participe en esta grandiosa marcha de la unidad sindical, en la cual desde ya le damos la bienvenida a un ministro de Trabajo que ha cambiado realmente la función de ese ministerio. Pero también esta marcha queremos decirle claramente al pueblo salvadoreño que estamos apoyando la reelección del presidente Nayib Bukele para que 2024 sea reelecto y que vamos a luchar palmo a palmo por su reelección. La Asamblea Legislativa cumple 2 años, la actual legislatura. ¿Cómo evalúan ustedes los temas que se han discutido en el seno de la Comisión de Trabajo? Bueno, en el tema de Comisión de Trabajo, nosotros reprobamos categóricamente la función que ha hecho la Comisión de Trabajo, ya que no han cumplido las expectativas del pueblo salvadoreño, que los elegimos para legislar para el pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la información en vivo que tenemos desde el Monumento a la Constitución. Tómelo muy en cuenta porque en los próximos minutos estará cerrado el paso vehicular desde el Boulevard Constitución, incorporándose a la calle Los Sisimiles hasta llegar a la Plaza México en esta capital. Luis, retorno la señal contigo hasta el set de Diálogo 21. Buenos días. Perfecto. Javier, muchas gracias por el reporte y vamos a estar conectándonos más adelante también contigo. Ministro, hasta le hacen invitación para ir a participar en la marcha. Usted antes de iniciar el programa decía que iba a pasar a saludar. Sí, bueno, en primera, 2 imágenes totalmente distintas, ¿verdad? Una, el paneo que ustedes hicieron en el Parque Cuscatlán, donde las ONG van a marchar, y otra donde está la clase trabajadora. No, mira, Luis, lo que yo dije, en esto siempre hay que tener los pies sobre la tierra. Yo, ante la invitación que han hecho los compañeros, no descartaría en el lapso de esta entrevista tomar la decisión y hacerme presente donde están los compañeros. Son mis excompañeros de trabajo del movimiento sindical, y pues no descartaría reflexionar en el lapso de esta entrevista y de un solo salir, quitar esto, porque este es el protocolo que hay que venir a estas entrevistas, y ponerme mi cachucha y acompañar a la clase trabajadora como corresponde. Y vamos a ir a la pausa, ministro, y vamos a volver analizando las peticiones que hacía también en parte del movimiento sindical. 7 de la mañana con 22 minutos. En el 1 de mayo conversamos con el ministro de Trabajo justamente en el día que se conmemora la clase trabajadora. Vamos a la pausa.
Gracias por continuar en nuestra sintonía, 7 de la mañana con 24 minutos ya. Seguimos conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y le hacían algunas peticiones, no directamente a su cartera, pero sí en torno a las demandas de la clase trabajadora. ¿Es viable poder llevar el salario mínimo al menos a una cuota de $400? ¿Para cuándo viene la revisión del Consejo del Salario Mínimo? No, en efecto, en este año, por mandato de ley, corresponde hacer el proceso de revisión. Okay. Sin embargo, estos son temas que en mi calidad de ministro lo que puedo hacer es ir a traer esas demandas de los trabajadores. Yo se las tengo que hacer llegar al presidente de la República. El presidente es el estadista que el país tiene para analizar los momentos, etcétera. Por supuesto, yo también doy mi punto de vista, mi opinión, ¿verdad? Pero mi opinión no es determinante, la decisión determinante es del presidente de la República. Pero estos temas que tienen que ver, Luis, con temas de justicia social para la gente pobre, para la gente trabajadora, para la gente más necesitada, te lo digo de forma directa y le digo al pueblo salvadoreño, el presidente en eso tiene un corazón muy gigante. Yo en conversación con él ya le he dicho que el caso mío tengo razón por qué luchar por la gente empobrecida, porque yo vengo y he estado ahí y toda mi familia estamos ahí, pero el presidente no es ese su origen, y tener un corazón volcado en favor de la gente más pobre es una cosa que a mí me compromete de por vida con el presidente. O sea, yo esté o no esté en un cargo, siempre respaldaré al presidente Bukele por ese corazón que tiene genuino de apoyar a las grandes mayorías. Yo le consultaba en esta misma silla que usted está, ministro, representante sindical también, sobre por qué ha cambiado, le decía, justamente la lucha sindical. ¿Por qué antes protesta, marcha, que se generaba conflicto al final de la protesta siempre? ¿Y por qué ahora esto ya no lo vemos, ya no hay movilizaciones? Y su respuesta era, porque hoy las propuestas que hacemos también se analizan y son escuchadas. Claro. ¿Qué se debe de hacer ahora, ministro, para poder cumplir las expectativas también de la clase trabajadora? Hoy, en primer lugar, hoy hay diálogo. El movimiento sindical, a mí se da el lujo el movimiento sindical de mandarme una solicitud de reunión a las 8 de la mañana y si es posible ese mismo día, a las 2 de la tarde los estoy recibiendo. Hay un vaso comunicante fluido con el movimiento sindical. Okay. Segundo, tenemos un presidente que por primera vez en la historia, un presidente se ha reunido no menos de 5 veces con el movimiento sindical para escucharlo de forma directa. La última gran reunión que recuerdo o que vimos por imágenes como tal es para escuchar el tema de la reforma del sistema de pensiones, que había una mesa con representantes de sindicatos como tal. Y el presidente no se ha reunido menos de 5 veces con el movimiento sindical y el presidente siempre está anuente a escuchar las demandas del sector laboral. Y una cosa bien determinante que el presidente siempre ha mantenido, no hay equipos coercitivos ni brazo de represión del Estado contra las luchas populares y las luchas sociales. Cuando tú tienes diálogo, cuando tú fomentas el diálogo, cuando tú escuchas a la gente, pero la escuchas de verdad, no de forma hipócrita, armando mesas por gusto, solo para tomar café y no resolver, el presidente de forma rápida y precisa nos da instrucciones que todo el aparato de gobierno se ponga a trabajar en función de resolver las necesidades de ellos. Por eso es que de repente cuando, incluso a veces me he peleado a puertas cerradas con algunos sindicatos, porque algunos sindicatos me dicen, ministro, y el presidente, no. Una cosa es que algún titular nuestro de repente se deslice, pero eso es distinto a juzgar al presidente, les digo. El presidente no avala ningún tipo de cosa que sea injusta y el presidente siempre está buscando la justicia para las grandes mayorías. El presidente que tenemos le ha generado un concepto de dignidad al pueblo salvadoreño y el movimiento sindical lo ve en esas condiciones. Así que por eso es que tú hoy ves más fomentando el diálogo, la propuesta que la protesta. Porque cuando tú tienes diálogo, cuando tú resuelves las necesidades de la gente, no obstante todavía hay cosas que cumplir.
Y ahí están diciendo los compañeros del movimiento sindical, están diciendo que en efecto necesitan el incremento al salario mínimo, necesitan que la ley, el Código de Trabajo se reformule. Esas son reivindicaciones válidas, pero a pesar de que nos están exigiendo al gobierno resuelvan esto, pero entienden que el presidente Bukele es el presidente que el país necesita. Por ejemplo, ministro, en ese caso también inicialmente en esta gestión se empezó a pedir que cesara la persecución sindical o la represión sindical. Quedaban algunos grupos de sindicalistas que decían no nos están tomando en cuenta, pero de repente el movimiento se volvió a aglutinar nuevamente en representación. ¿En qué ha terminado esta diferencia, ministro? Porque solo fue al inicio de este periodo. Sí, lo que pasa es que hubieron algunas protestas y hubieron algunas capturas de unos dirigentes sindicales, que fue un procedimiento que luego se corrigió. Y a este día, hoy, 1 de mayo de este año, el gobierno del presidente Bukele no tiene una persona, un dirigente sindical capturado. Y por eso es que yo me estoy peleando en el escenario de la OIT, porque mientras hay países, pongo un ejemplo, en Colombia, yo fui a una visita a Colombia y me reuní con los dirigentes sindicales de Colombia. Es doloroso cuando te dicen, Luis, que en su país siguen asesinando dirigentes sindicales. Entonces, mientras otros países están asesinando todavía dirigentes sindicales, golpeando dirigentes sindicales, condenando dirigentes sindicales, en El Salvador los procedimientos que han habido, que en este caso fue un agente de Soyapango y un agente de la imprenta, de forma inmediata han sido liberados. Y nosotros no tenemos dirigentes sindicales capturados en este momento. Ministro, vamos a hacer una actualización también a las 7 de la mañana con 32 minutos sobre esta concentración también que habían convocado en el Parque Cuscatlán. Para ver también el ambiente vamos a conectar nuevamente con Luis Mendoza, está en la zona. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es el ambiente de esta otra concentración que saldrá desde el Parque Cuscatlán? Luis, continuamos acá en el Parque Cuscatlán, donde ya se han acercado más personas que estarán participando en la marcha que en las próximas horas estará saliendo hacia la Plaza Gerardo Barrios. Ya se han acercado muchos miembros de distintos sindicatos de maestros, del órgano judicial, también algunos de los sindicatos del Seguro Social. Quiero comentarte que de igual forma también muchos militantes del FMLN ya se han hecho presente acá al Parque Cuscatlán. Podemos ver que ya aumenta poco a poco la afluencia de trabajadores que estarán marchando, como lo repito, hacia la Plaza Gerardo Barrios. Ya se están preparando las pancartas que estarán utilizando los trabajadores en esta marcha, y te comento pues que siguen llegando más y más trabajadores. Este es el ambiente, Luis, que se está viviendo en este momento en el Parque Cuscatlán. Siguen llegando más personas y se espera que brinden una conferencia de prensa y posteriormente estarán realizando la marcha. Con estas imágenes, Luis, yo retorno la señal contigo hasta los estudios principales. Perfecto, Luis, gracias por el reporte. Ahí está el ambiente 7:33 en el Día de los Trabajadores. También otra concentración, ministro, que veníamos viendo en el Parque Cuscatlán. También tendrán sus demandas. Hoy tienen su derecho en un país libre y democrático como el que el presidente Bukele tiene en este país llamado El Salvador. Todo el mundo tiene derecho a protestar, a dar su punto de vista. Acá no tenemos periodistas capturados, acá no tenemos absolutamente dirigentes opositores capturados. Mientras en un país están queriendo quitarle una candidatura presidencial a alguien con procesos judiciales, en este país nosotros dejamos que todo el mundo actúe. Esas son las reglas de la democracia. Pero igual, tú ves las imágenes que incluso el candidato presidencial del FMLN va llegando ahí y con la cantidad de gente que hay. Esa es la decisión del pueblo salvadoreño, pero nosotros como gobierno somos muy respetuosos en un estado democrático como el que estamos. 7 de la mañana, 34 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, seguimos conversando con el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y vamos a hablar también
temas de la clase trabajadora, contratos colectivos, ministro, que no hemos tocado, un tema que también es de mucho interés por los trabajadores. Pausa, esto es Diálogo 21, volvemos en breve. Gracias, continuamos con Diálogo 21. Buenos días, si usted recién se incorpora, está descansando, disfrutando también de su goce de este día feriado, día de descanso para muchos. Hay otros que salen a trabajar y otros que salen también a las calles a conmemorar este Día Internacional de la Clase Trabajadora. Ministro, le preguntaba antes de la pausa el tema de contratos colectivos. ¿Cómo se está manejando en su cartera? Sí. Y la demanda siempre ha sido también de los trabajadores ser incluidos en un contrato colectivo. Ese es uno de los convenios que ratificamos el año pasado por instrucción del presidente Bukele y la negociación de los contratos colectivos, y el Ministerio de Trabajo ya tiene 2 años premiando a los mejores contratos colectivos en El Salvador. Y quiero decirte que el tema del sistema eléctrico en El Salvador es uno de los premiados, de los mejores contratos colectivos. También el tema de algunos ingenios. En los contratos colectivos, las prestaciones de los trabajadores, hay uno de esos ingenios que su contrato colectivo, el salario mínimo es de $700. Okay. Y además de eso, bueno, tienen hasta palco en los estadios como prestación a los trabajadores. Beneficio para sí, aparte de unos buenos seguros médicos que tienen. La verdad que tenemos contratos colectivos en El Salvador que incluso están por los estándares internacionales. También se reconoce esa parte, ministro. Premiamos a los empleadores. Y vieras qué lindo es cuando llega el trabajador y llega el empresario a ese evento de gala que nosotros hacemos y le entregamos el premio. Premio a la negociación del contrato colectivo, de los mejores contratos colectivos. Nosotros extendemos una certificación a esa empresa y además de eso lo informamos a nivel internacional para que OIT lo envíe a todo el mundo, de que estas empresas son sólidas, prestigiosas, pero además de eso, fomentando las buenas prácticas con la clase trabajadora. Estamos muy fuertes, tenemos un equipo full time, solo en el tema de contratos colectivos. Así que nos está yendo muy bien y eso además armoniza la relación laboral, porque todo empresario debe tener claro que sus mejores promotores empresariales son sus trabajadores. Y en la medida que los trabajadores estén motivados, esa empresa va hacia arriba. Sí, y mencionaba justo ahorita armonizar la relación en el mundo laboral. Me lleva a preguntarle sobre su programa SOS Mujer, porque también esto es importante sobre una buena relación en el mundo laboral y tener un buen ambiente, ministro. Ha habido de forma sistemática denuncias que en las instituciones y en las empresas a veces el mando de la jerarquía lleva a los temas de maltrato y violencia, aparte del acoso laboral y sexual en el mundo del trabajo. A raíz de esas demandas insistentes, creamos SOS Mujeres en el Ministerio de Trabajo y SOS con enfoque de trabajadoras como tal. Y tenemos un equipo de aproximadamente 30 inspectoras que se dedican única y exclusivamente a eso. No podemos permitir que la jerarquía de poder de un mando sirva para amedrentar, violentar los derechos de una mujer y acosar tanto laboral como sexualmente en el mundo del trabajo. Eso no se vale y no se va a permitir. Y ahí después de la inspección, después de un proceso de investigación exhaustiva que se hace administrativo, ya ahí se va a enviar a los tribunales competentes. Para que también la gente, la clase trabajadora, las mujeres en este caso, conozcan cuál es el mecanismo de denuncia. Sí, tres tipos de mecanismos. Primero están las redes sociales del Ministerio de Trabajo que son activas e interactúan de forma permanente. Número 2 está el call center 130. Y número 3 puede llegar a cualquiera de las 14 sedes departamentales del Ministerio de Trabajo en todo el país. Lo puede hacer de forma directa, dando su nombre, o lo puede hacer anónimo, incluso llegando al ministerio.
para armar todo el proceso de investigación y no tenga ningún tipo de represalia. Pero no se puede permitir la violencia y acoso laboral o sexual en el mundo del trabajo utilizando el nivel jerárquico superior. Eso no se puede. Muy bien, y eso abona justamente a lo que hablábamos del clima laboral y de un ambiente más tranquilo. Un programa del que mucho se ha hablado, ministro, y recientemente, la semana pasada, se envió otro contingente de trabajadores como tal, el programa de migración laboral. Dos instituciones o dos ministerios, Relaciones Exteriores y Ministerio de Trabajo, que están buscando esta migración ordenada y segura. ¿Cómo pueden buscar estas oportunidades los salvadoreños? Sí, Cancillería tiene el programa para Estados Unidos y nosotros tenemos el programa con Canadá y el resto del mundo. Ahora, también hay que dejar claro que andan muchos estafadores, mintiendo, engañando, persuadiendo a la gente, ofreciendo. Se han dado recientemente capturas incluso sobre esto. Captura, y además de eso nosotros hemos estado enviando información a la Fiscalía General de la República, dando a conocer. Un caso nos pasó en Santo Tomás. Nos informaron que estaban llevando a cabo una convocatoria en Santo Tomás. Hicimos una coordinación, Ministerio de Trabajo con la policía, y llegamos. Y cuando llegamos al lugar, Luis, solo encontramos a la gente que había llegado y que ya había entregado el dinero por la vía electrónica. Hemos levantado documentos, los hemos estado enviando a Fiscalía y le decimos a la gente cuidado con eso, porque las únicas dos instituciones en este país que tienen validez legal para hacer ese trámite es Cancillería para los Estados Unidos y nosotros para el resto del mundo y Canadá. Pues la semana pasada, en el mes de abril, mandamos 2 contingentes. Pero, y esto lo digo en primicia, porque como todos hemos estado concentrados 1 de mayo, mañana sale otro contingente. Mañana estaremos informando al pueblo salvadoreño y estaremos armando ya todo el equipo logístico. Ahorita hay gente del ministerio trabajando en toda la logística para llevar a cabo este envío. Mañana viaja con destino a Canadá otro contingente bastante fuerte. Y estamos trabajando con las empresas canadienses de la mano muy fuerte en base a las demandas que tienen, y eso significó incluso el resultado de una gira que nosotros hicimos a Canadá, y estamos preparando otra gira precisamente para ir a garantizar eso. Nosotros lo que deseamos es no ver aquella foto de nuestro compatriota con aquel niño, la niña que apareció fallecido y ahogado en un río. No queremos ver que de repente las políticas migratorias de los países precarizan y vandalizan la pobreza, porque nuestra gente la capturan, la tienen en jaulas como que fueran animales en diferentes lugares. Nosotros lo que queremos es... Ministro, la reciente tragedia de un incendio. Imagínate que una persona ver que está agarrando fuego ahí y solo por... pasar y no abrir. No abrir los portones, no, o sea, eso es doloroso, la verdad, doloroso. Entonces, evitar ese tipo de tragedia y que nuestros compatriotas tengan la opción de decir, aquí va mi valija, llego al aeropuerto, me subo en un avión. Nosotros los subimos al avión, hasta eso hacemos. Los mandamos a traer, los subimos al avión. Y todavía cuando llegan al destino, allá está nuestro equipo consular recibiéndolos en una coordinación directa con Cancillería. Así que esa es la forma, es el mecanismo que nosotros queremos que sea el programa de migración laboral, con un enfoque eminentemente justo, humano, pero sobre todo legal. Y la otra cosa es que va la persona y regresa a estar con su núcleo familiar. Esa es la proyección que tenemos nosotros un día, ojalá y logremos erradicar. Somos el país de Centroamérica que menos migración irregular tiene en este momento, pero nosotros no nos vamos a conformar hasta lograr un día, Dios quiera, minimizar y erradicar estos niveles bastante desastrosos que nuestra gente arriesga lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la vida. Ministro, ¿cuántas personas han viajado en este programa? ¿Cuántas personas se han colocado en un empleo? Entre Estados Unidos y Canadá, que es un trabajo que estamos haciendo junto con Cancillería, los datos que tenemos es que ya sobrepasan de 7.000 personas que con estos programas se están beneficiando. ¿Y se van a ampliar, decía también usted, en otros países? Estamos trabajando ya Europa, por ejemplo. Con España, estamos trabajando con España y estamos trabajando con Italia, que ya lo tenemos adelantado. Y Dios mediante, en la próxima visita a Ginebra, se está proyectando buscar otros países también del continente europeo.
Perfecto, 7:45 de la mañana. Vamos a hacer una breve pausa. Esto es Diálogo 21. Continuamos conversando con el ministro Rolando Castro. Gracias, continuamos con más de Diálogo 21. Ministro, estamos recibiendo también algún tipo de consultas en nuestras redes sociales. Decía, ¿podría comentarle el ministro qué pasará con el sector de microempresarios? En mi caso, dice, nos expone, tengo un pequeño lubricentro y mecánicos, todos mis empleados los tengo con salario mínimo. A pesar de esto, el sector informal nos sigue impactando, quitando clientes por sus bajos precios. ¿Cómo funciona el tema de inspectores del Ministerio de Trabajo para formalizar este tipo de negocios? Sí. ¿Que es posible hacer algo para que puedan balancear este tema? Nosotros nos imponen leyes y el sector informal no. ¿Cómo hacemos? Lo saludo desde Santiago de María, dice. Sí, no, un saludo. Claro que sí. Nosotros estamos trabajando una consultoría con OIT en este momento, que se llama la transitabilidad del mundo de la informalidad a la formalidad. Lo que pasa es que ahí queremos ver cómo se hace un trabajo bastante integral, cómo se estimula a una buena parte del sector informal para que transite. Porque eso es cierto lo que el empresario dice. De repente la persona, el actor que está en el mundo de la formalidad le llega absolutamente todo, incluso el aspecto tributario, sí. Pero resulta que el informal evade mucho eso y a veces incluso su capital de inversión puede ser más fuerte, muchas veces el del informal que el formal. Entonces estamos trabajando en eso y Dios mediante en los próximos meses vamos a tener ya terminada esa consultoría y la vamos a subir al alto nivel con el presidente para analizarla y ver cómo empezamos a transitar del mundo de la informalidad a la formalidad. ¿Es grande el subempleo, ministro, acá en el país? Sí, los estándares y las mediciones nacionales e internacionales es bastante bueno. Para que tengamos idea, 2.5 personas por cada 10 personas económicamente activas son las que tienen empleo formal en El Salvador. De ahí el resto está en el mundo de la informalidad, en el subempleo, y además de eso otro segmento está con los índices de desempleo. Sin embargo, estamos motivando las políticas del presidente en el tema de seguridad ciudadana y de seguridad jurídica, están garantizando una atracción para un clima de inversión internacional muy fuerte, y eso nos está ayudando mucho también a que vengan muchos inversionistas internacionales. Están viniendo inversionistas nacionales que hace 30, 40 años se habían ido para diferentes partes del mundo y no habían regresado. Entonces, estamos en un buen momento para poder garantizar la idea, Luis, que nosotros tenemos y la visión que tenemos es que en este semestre o en este año vamos a llegar y Dios mediante sobrepasar al 1.000.000 de salvadoreños ya con empleo inmersos formal. En el trabajo formal. Esa es la proyección, Dios quiera nos ayude en eso. Ministro, y es que también mencionaba usted que la seguridad ciudadana también ha venido a beneficiar tanto empresas, el mismo trabajador que está en un clima mejor para trasladarse. Abril cerró como el mes históricamente con menos violencia homicida, al menos en nuestro país, más de 80 días en este año sin homicidios. ¿Cómo cambia esta relación empleador-empleado y su trabajo con la seguridad ciudadana? De ser de los países más inseguros del mundo, hoy El Salvador ha pasado a ser uno de los países más seguros del mundo. Y eso es innegable, y toda persona solo nos puede criticar gente que no conoce el país, pero esa gente incluso al venir al país se entera de que la realidad es inobjetable. Esto ha estimulado mucho, había mucha gente, incluso en el mundo de la informalidad, muchas señoras de que incluso habían cerrado sus ventas de pupuserías, lo que sea, comida rápida, etcétera, porque el pandillero estaba a la par renteándole y prácticamente le pedía más de lo que ella podía ganar, tomar una decisión de cerrar. Hoy hay una gran apertura de una gran cantidad de este tipo de negocios, que incluso son las 8, 9, 10 de la noche en diferentes lugares y está abierto. Hoy la familia puede ir a visitar a su pariente, a su primo, hermano, lo que sea,
y se puede cruzar la calle y no tiene problema, que en este estaba una pandilla y el otro estaba otra pandilla. Y hoy los padres y madres de familia en El Salvador pueden salir de su casa y no están pendientes que una llamada puede significar que su hijo no regresó a su casa de nuevo. Las cosas han cambiado y todo esto estimula la inversión nacional y también la inversión internacional. Yo veo mucha gente, pero mucha gente entusiasmada, invirtiendo en planes de negocio, y también veo mucha gente a nivel internacional. Yo conozco aproximadamente 3, 4 personas que eran salvadoreños, que salieron hace 40 años y no querían saber nada del Salvador. Y he platicado con ellos y están haciendo inversiones millonarias acá en el país. Así que estamos muy contentos y eso nos va a ayudar mucho a la dinamización económica, pero también a fomentar más y mejores empleos. Ministro, y en esta línea que usted mismo nos apuntaba sobre la libertad de opinión, sobre la libertad de organización, hay un grupo de personas que han estado exigiendo su destitución como ministro. ¿Cómo toma usted esta crítica también de sectores que dicen no nos representa? Bueno, hasta este día no he visto esos grupos, no sé cuáles en especial son. Por ejemplo, el Movimiento Populares pidió, Movimiento de Trabajadores Despedidos también ha dicho que iban a participar, que estaban también convocados en la otra marcha, pero igual, ¿cómo toma usted cuando se pide a este grado una destitución ministerial? Es normal y es genuino, y toda persona en este país tiene todas las garantías para pedir lo que crea conveniente. Ahora, mi cargo, siempre lo he dicho, depende de Dios, depende del presidente, y de ahí no tengo ningún problema. Y mi obligación es, y mi compromiso firme es servir al pueblo salvadoreño, servir 100% al único líder que este país tiene, que es el presidente Bukele, y de ahí cualquier tipo de comentario, pues bienvenido sea, pero son temas que sobrepasan y que en todo caso, si un momento dado quien toma la decisión es el presidente. Yo en todo caso he venido, y lo dije desde el inicio, soy un trabajador prestado por un periodo de tiempo en un cargo. ¿Y se tiene la apertura también para estas organizaciones que buscan en el ministerio una respuesta? Toda persona, indistintamente sea quien sea, ideología que sea, cargo que tenga, no importa, y tiene una necesidad concreta y necesita la intervención del Ministerio de Trabajo, el ministerio ahí está para procesar todo este tipo de información y hacer lo que corresponde en base a la ley. Un empleado que se siente transgredido en sus derechos como tal, sí. ¿Cómo se acerca al Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es la relación ahora entre empleado y ministerio como árbitro? No. Nosotros tenemos, dije, 3 tipos de mecanismos. Las redes sociales, que hay una interacción fuerte. Tenemos la llamada telefónica al call center 130. Puede llegar de forma directa a cualquiera de nuestras 14 sedes departamentales. Le atenderán y seguirá el proceso en base a la ley. Nosotros no excluimos absolutamente a nadie. ¿Sabes por qué? Porque al final el presidente nos ha enseñado que es presidente de la República de todo El Salvador y de todos los salvadoreños. Y entonces los funcionarios públicos como nosotros, pues nosotros, aunque sean oposición o no sean oposición, como funcionarios públicos estamos en la obligación legal y más en la obligación moral de atender a todo ciudadano que llegue, indistintamente su forma de pensar. Perfecto, 7:55 de la mañana. Nos vamos a enlazar, ministro, nuevamente para ver cómo está la concentración allá de la marcha para conmemorar este Día Internacional de los Trabajadores en la zona del Redondel de la Constitución. Allá está Javier Ponce, quien nos pone también al tanto sobre el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Javier, voy contigo nuevamente. Buenos días. Bueno, ahí vemos a Javier, parece que no me escuchaba. Javier, adelante con tu reporte. Buenos días, Luis Amayoa, un gusto saludarte una vez más. Nos mantenemos acá en el sector del Monumento a la Constitución en San Salvador, porque ya en unos minutos comenzará
iniciará esta marcha de la unidad sindical salvadoreña con dirección hacia la Plaza México. Quiero mostrarles el ambiente que se vive a esta hora del día lunes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Hay que recordar que el paso vehicular acá en los contornos del Monumento a la Constitución están cerrados con dirección hacia la 75 Avenida Norte o buscando también el sector de la calle San Antonio Abad y Avenida Bernal. Usted no puede circular porque los contornos del Monumento a la Constitución están cerrados, como también la parte superior con dirección hacia la Plaza al Divino Salvador del Mundo. La ruta que tomarán estos sindicalistas es con dirección hacia el sector de la calle Los Sisimiles hasta llegar a la Plaza México en San Salvador. Ellos están exigiendo un salario justo y que se respete el derecho laboral en todos los espacios de trabajo. Luis, con esta información retorno la señal hasta los estudios. Buenos días. Perfecto, Javier, gracias. Ahí vamos a estar también como noticieros de Grupo Megavisión, dando cobertura a esta movilización. Ministro, ya para finalizar, le hicieron una invitación. ¿Se va a acercar, va a participar en la marcha del 1 de mayo? Sí, bueno, nos han estado escribiendo los líderes sindicales también por el teléfono y nos han estado informando que ya está bastante colapsado, que incluso vienen unos buses todavía de diferentes partes del país, que es una acción bastante multitudinaria la que tiene. Y además de eso, pues es una invitación de los compañeros. Yo en mi proyección estaba definido llegar al evento central, que es el cierre que tienen allá en el redondel de la Plaza México. De la Plaza México, pero a raíz de la invitación de los compañeros, bueno, nos vamos a quitar este traje de protocolo que hay que venir a la televisión. Me pongo mi cachuchita, mis tenis y sí voy a acompañar a los compañeros de genuinos auténticos de la clase trabajadora que están en el Constitución. Perfecto, ministro, gracias por su tiempo y también por mostrarnos esta radiografía de la clase trabajadora y la situación actual de trabajo en el país. Muchas gracias, Luis, y bendiciones al pueblo salvadoreño y reitero mi total saludo fraternal a toda la clase trabajadora del mundo entero. El 1 de mayo es significativo para la clase trabajadora. No existe Día del Trabajo, existe Día Internacional de la Clase Trabajadora. Así que eso un poco. Gracias Luis. Con eso nos quedamos en el Día Internacional de la Clase Trabajadora, este 1 de mayo, las movilizaciones en las calles, también demandas para mejorar estas condiciones que nos competen a todos. Ministro, gracias, y a usted gracias también por participar. Esto es todo en el programa de hoy. Gracias por estar en esta edición de Diálogo 21. Manténgase pendiente de toda la programación de Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.